a todos los que nos están viendo. Hoy vamos a presentar el asombroso mundo pequeño. ¿Qué tan asombroso es el mundo que nuestro ojo no puede lograr ver? Que es difícil y que por eso necesitamos equipos tan sofisticados para poder verlo. A ver, tengo que contarles que la primera persona que tuvo curiosidad en ver a la distancia, en analizar las cosas a su alrededor, fue Galileo Galilei. Y es que él estaba tan intrigado por cómo se veían las estrellas, a la distancia en la que estaban. En ese tiempo todavía no se sabía cuáles eran las estrellas más importantes, las más grandes, pero él tenía toda la curiosidad de un niño que empezó a crear un instrumento para lograr verlo. Y él crea por primera vez el telescopio para lograr ver estrellas a la lejanía, ¿ok? Sería muy fácil para nosotros subir al techo y tomar un telescopio y ponernos a ver las estrellas, ¿verdad? Sí. Si, por ejemplo, en otros lugares es un poco más fácil ver estrellas, incluso se pueden ver constelaciones. Entonces, esta fue la inspiración para que otras personas interesadas en las cosas grandes y pequeñas llegó a permitir crear cosas que vayan a lo contrario, es decir, que ya no vayan a buscar a la lejanía, sino a la cercanía, pero de cosas pequeñas. Entonces, ¿en qué consistía su telescopio de Galileo Galilei? Él usó lentes similares a los que nosotros tenemos, por ejemplo el que yo tengo. Entonces él utilizó una combinación de lentes especiales. Por ejemplo, este es un lente muy diferente a este, ¿verdad? Este se ve como un poco más panzoncito y este como flaquito, digámoslo así. Pronto vamos a saber sus nombres, pero ¿qué hacen? Que algo tan lejano se encuentre o se pueda ver a nuestro ojito mucho más cercano. Es por eso que para nosotros, cuando utilizamos un telescopio, en caso tengamos la oportunidad de usarlos, va a ser mucho más fácil ver algo de tan lejos a tan cerca. Ese es el juego de los lentes que se ve utilizando el telescopio, que fue el telescopio creado por Galileo. El arreglo de Galileo para el telescopio. Él utiliza un lente. El lente delgadito se llama un lente divergente. ¿Y qué hace ese lente divergente? La luz que viene por acá la dispersa en todas las direcciones. En cambio, un lente convergente, que es ese lente panzoncito que estábamos viendo, era un lente que lo que hace es, cuando viene la luz, todo se junta. Entonces es mucho más fácil para nuestros ojos poder lograr ver algo. Entonces, los materiales de la sesión del día de hoy van a ser papeles o periódico, un corte de revista en el que se vean letras muy diminutas o letras muy pequeñas, forro de cuaderno o una bolsa plástica que sea transparente, exacto, muy bien, agua y opcional las gotitas de aceite para hacer la comparación, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la actividad del día de hoy? Colocar nuestra hoja o nuestro pedazo de papelito que tenga letras muy chiquitas en la mesa. A continuación vamos a utilizar una bolsa o ya sea el forro de plástico que ustedes hayan traído. Y en mi caso yo, por ejemplo, lo voy a romper para estirarlo. Si se puede ver. Colocar primero el papel de forma pareja, que no quede arrugas. Y luego encima el plástico o la cobertura plastificada, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un poco de agua y vamos a dejar caer una gota. ¿Y qué pasó? ¿Ven algo diferente? Cuando Ya mueves lo probé. el aceite, las letras se van agrandando un poco y cuando lo mueves se agranda más y puedes leerlo un poquito las letras más grandes. ¡Wow! Las letras más grandes. Pero ¿qué pasa al borde, Leti? ¿Te has dado cuenta? ¿Han dado cuenta todos? En Facebook dice que las letras se agrandan. Correcto, las letras se agrandan. Pero ¿qué pasa alrededor? ¿Las letras se ven o no se ven? Yo, por ejemplo, no puedo lograr ver las letras que están al borde de la burbuja. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Intenten levantar ligeramente un poco el plástico y díganme qué cambios ven si levantan ligeramente un poco el plástico. Él se ve como distorsionado, algo así. Distorsionado. ¿Se ve más grande o más chiquito? Más grande.
Ujú. Entonces, ¿qué tiene que ver? La distancia, ¿verdad? Pero pierde un poco claridad, ¿verdad? Sí, Y yo vi un experimento donde mezclaron un poco de agua con aceite y lo pusieron. Y se veía mucho más grande. Así que todas podemos comprobarlo, ¿verdad? Todas en casa pueden poner una gota de aceite encima de la gota de agua y ver qué sucede. ¿De qué tan grande se ve? A ver, que nos comenten qué se ve más grande. ¿El que tiene solamente agua o el que tiene aceite? se ve mucho más grande. ¡Wow! Entonces es cierto. Entonces, si tienen a la mano una reglita, sería bueno que lo midan y nos digan qué tan grande fue el aumento de las letras. Por ejemplo, les doy opciones a que prueben. Un poco de agua con azúcar, agua con sal, agua con aceite, por ejemplo, que Dayani nos comenta que se ha visto mucho más grande. El aceite junto con el agua crean como una combinación de luz que permite que tú lo veas mucho más grande. Entonces, la distancia es un componente importante en esto de la óptica, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decir de la gota de agua? Así como el agua que estamos viendo ahora, así como vemos los lentes que tenemos acá, también tenemos lentes en el ojo. Eso es muy importante. Y también, bueno, la lupa y todo lo demás. Pero habíamos visto que los lentes no solamente eran gorditos y panzoncitos como el agua, ¿verdad? Sino también tenían esta figura. ¿Y esos cómo se llamaban? Los lentes divergentes. El agua, concretamente, es una burbuja, crea una burbuja. No se dispersa y se suelta, sino más bien se mantiene unida. Esa unión se debe a fuerzas intermoleculares que permiten que todo esté junto y compacto, que permite que la luz venga, llegue a la hoja y de la hoja rebote, pero como acá tiene una capa, hace que se vea mucho más grande. Esa capa de agua es un lente que permite que nosotros lo podamos ver mucho más grande. ¿Ok? Entonces los lentes sí son compuestos ópticos que reflejan o difractan la luz. ¿Qué pasó? Entonces tenemos un amigo que se llama Robert Hooke, que él vio el sistema que armó Galileo y dijo, ajá, yo también quiero hacer eso, pero yo no quiero ver las cosas de tan lejos, yo quiero ver las cosas de tan cerca y ver cosas que no pueden ver mis ojos. Entonces lo que él hizo fue casi una imitación al telescopio que hizo Galileo Galilei, pero contrario, para ver cosas muy minúsculas, para ver cosas súper pequeñas. Entonces él creó por primera vez el microscopio y lo que llega a ver él es pequeñas láminas de corcho. Entonces, sí, correctamente, Hooke descubre o ve por primera vez esas celdas, pequeñas celdas. Hasta ese momento se llamaban solamente celdas. ¿Y a qué te parece esto, Darjani? Creo que eso es de los paneles de abeja. Sí, a los panales, ¿no? Entonces, hasta ese momento él llegó a ver por primera vez estas celdas. Él las llamó celdas, ¿ok? Y fueron del corcho. En ese tiempo se preguntaron si existía algo muy pequeño que no fuera visible a nuestros ojos. Entonces él llegó a ver mucho más allá de lo pequeño. Entonces siguió avanzando el tiempo y todos estaban con la curiosidad del microscopio y de averiguar cosas son tan chiquitas que nosotros no podemos ver. Él es nuestro amigo Anthony. Él descubre espermatozoides, descubre microorganismos como bacterias a través de un microscopio. Él empieza a dibujar y eso es lo que nosotros tratamos de hacer con el Foldscope, ¿verdad? Si nosotros no tenemos una evidencia, ¿cómo podemos decir a las personas que nos creen o que crean en nuestra investigación? Entonces, él intenta empezar a dibujar porque en ese momento no había una cámara fotográfica para tomarle fotos a lo que él estaba haciendo, a lo que él estaba descubriendo. Él empieza a buscar cosas tan pequeñas porque él quería seguir descubriendo, pero ¿qué pasa si tú dices, hey, acabo de descubrir una bacteria? ¿Cómo le dices a las demás personas que acabas de descubrir una bacteria si esas personas no la pueden ver?
Esa es una de las cosas que debemos estar acostumbrados. Si nosotros no tenemos una cámara fotográfica para evidenciar lo que nosotros estamos viendo, ¿qué nos puede servir? Los dibujos. Entonces acá, por ejemplo, quiero que puedan lograr ver. Son pequeños dibujos de microorganismos y de células que nosotros podemos ver a través del Foldscope. Helio, también se puede tomar fotos como lo hicimos con el celular y el... Exacto, ¿no? Podemos tomar fotos. Entonces, Anthony hace esto, empieza a dibujar y por ejemplo, es una imagen muy interesante y graciosa. La pulga está justo en la parte superior y él la puso en el microscopio y empezó a dibujarla a todo detalle. Luego, Theodore, en 1839, propone que los organismos estén conformados por pequeñas partes que se van a llamar células. Entonces, ¿ven este lado de acá? Todos tienen como pequeños núcleos ahí. Son células de cebolla, pero de la parte de las raíces, en pleno crecimiento. Entonces, acá se está evidenciando, por ejemplo, la división de la célula. Ahí la célula se está partiendo en dos. Y acá, por ejemplo, son pequeñas fotos que fuimos tomando con el Foldscope. Aquí, por ejemplo, son cristales de sal. Son muy increíbles ver esos cristales de sal. Acá, por ejemplo, también tenemos alas, que son, así se ven las alas de las mariposas. Y eso, por ejemplo, es un ribosoma. Tengamos en cuenta que los microscopios, por ejemplo, el Foldscope tiene un lente aquí súper chiquito, muy chiquito, mucho más pequeño que el agua, que nos permite llegar a ver a más profundidad, ¿ok? ¿Qué aprendimos hoy? Lo asombroso e interesante que es probar con muchas cosas, con muchos componentes y lograr ver si hacen las letras mucho más grandes o mucho más pequeñas. Yo los invito a todos en casa que prueben con más componentes, con agua, pueden mezclar un poco de agua con azúcar, agua con sal, vinagre con agua, un poquito de agua y aceite y ver y armar una lista de si se ve más grande, más pequeño, qué tan grande y recuerden siempre evidenciar. Entonces tomen muchas fotos y etiquétennos, por favor. También que aprendimos que el agua era un lente, ¿verdad, Leti? Como uno de nuestros lentes que nosotros tenemos. Esta fue una pequeña introducción a uno de los talleres donde el uso del Foldscope y también hablar un poquito acerca de los microscopios en parte de Genetics. Bueno, chicas y chicos, nos vemos hasta el próximo viernes para hacer otro experimento fácil en casa. Chao, cuídense mucho. Chao, Helio.